Bien, vamos a ver esta segunda parte de formación de brigadas contra incendio. Nosotros vimos todos los tipos de siniestros y de desastres que podían ocurrir. Lo que vamos a comenzar a hacer es la formación de la brigada. Es importante determinar, según el tipo de industria, qué tipo de brigada yo necesitaría, porque no en todas las industrias necesito el mismo tipo de brigada. Pensemos, por ejemplo, en una cantera. Yo difícilmente, raramente voy a tener problemas de incendio, como en una marmolería, pero sí puedo tener temas de rescate si hubiera un derrumbe o se movieran piezas que caigan sobre una persona. Yo necesitaría un grupo de evacuación en edificios públicos, bancos, escuelas, geriátricos, estadios, inclusive en ferrocarriles y hospitales. Es decir, según el tipo de ocupación que va del menor riesgo probablemente al mayor riesgo, que serían explosivos o pirotecnia, necesitaré distintos tipos de brigadas contra incendio. Este es un cuadro que me da una idea de el tipo de brigada que yo necesitaría. Personas paramédicas, personas para rescate por terremoto, para derrumbe o problemas de apuntalamiento en una brigada estructural, brigadas contra incendio, un grupo que comande la parte eléctrica, un grupo que comande la parte de fluidos, lugares donde puede haber riesgos de apuntalamiento, brigadas de rescate para sacar personas o brigadas de evacuación. Es decir, yo puedo elegir, según el tipo de ocupación que tenga, el tipo de riesgo que tenga, qué tipo de brigada voy a formar. Esto es simplemente una referencia, si se quiere, una recomendación o una sugerencia, como para que no se nos escape algún tipo de necesidad que podamos llegar a tener. Es importante el rol que desempeña el personal de la empresa en los momentos de la emergencia. Es importante que antes de que pase nada, las personas que componen una empresa estén preparadas como para identificar posibles fuentes de peligro o riesgos de su entorno, puedan incrementar los niveles de seguridad en una planta o establecimiento industrial haciendo recomendaciones, tener diálogo con los responsables de riesgo para tener información suficiente para identificar los posibles riesgos, participar de los simulacros o respuestas de la emergencia, planear por adelantado una ruta de escape ante una emergencia. Pensemos en una persona que está en un piso 16 de un edificio. Bueno, esa persona tiene que tener la picardía, si es el término, como para poder planear su propia salida del lugar en una emergencia. Durante la emergencia es importante que informen a las autoridades de cualquier situación de emergencia que se esté produciendo. Si está en su casa, bueno, se le dice que permanezca en su casa, cerrar puertas y ventanas. Si hay eventos involucrados con sustancias químicas, utilizar los elementos de protección para evitar intoxicaciones, mantenerse informados, seguir las recomendaciones que sean brindadas por los profesionales. Normalmente en una planta el jefe de seguridad y los chicos de la brigada son los que dan alguna recomendación y bueno, es importante que la gente siga esas recomendaciones. En caso de evacuación, bueno, regresar al lugar de trabajo o a su casa solo cuando las autoridades lo determinen, actuar con rapidez si ha entrado en contacto con alguna sustancia química peligrosa, seguir las instrucciones de descontaminación, buscar tratamiento médico tan pronto sea posible, averiguar cómo limpiar su terreno, su propiedad en caso de que haya habido algún derrame, en fin, mantenerse en contacto y seguir las instrucciones para que todo salga bien. Nosotros siempre tenemos que ver en el manejo de desastres que haya una preparación para la respuesta de desastre y una respuesta válida, ¿no? Puede haber comités de ayuda mutua que se hacen en los parques industriales para identificar peligros, riesgos potenciales y aunar los recursos disponibles, generar planes de emergencia y de contingencia entre todos, hacer cursos de gente de ayuda para la evacuación, para la atención médica, para lo que pueda hacer falta, y establecer un marco de actuación que nosotros lo vimos como aquello de la formación de una política que determine los servicios de respuesta, la extinción de incendios, materiales peligrosos, búsqueda y rescate,
energía y gas, agua potable, bueno, todo lo que haga falta. Aquí es donde es importante tener en cuenta cuáles son, en algunos casos, los errores más comunes que se producen en la formación y el entrenamiento de brigadas contra incendios. El primero es confundir los objetivos con la forma de alcanzarlos. En general, lo que se piensa es que la brigada, el único objetivo que tiene es combatir incendios. En realidad, la brigada está formada para prevenir incendios. Lo importante es que esa gente se capacite para que caminando por la planta pueda detectar y avisar de riesgos que se vean. De esa forma se minimizan las lesiones, se minimizan las pérdidas y se manejan las emergencias mucho mejor. Las brigadas, uno de los errores comunes es querer reemplazar a los bomberos jurisdiccionales, los bomberos de la zona, sean estos bomberos profesionales, bomberos voluntarios, bomberos de policía. La brigada está creada para responder a una rápida actuación y suprimir el fuego en la primera fase. Lo que se trata es de, cuando el fuego es muy pequeñito y lo puedo apagar con un par de extinguidores, la brigada actúe en ese momento. Si eso no da resultado, que trate de controlar el incendio, mientras arriban los bomberos profesionales. Cuando hablamos de controlar es que no se disperse el incendio más allá de lo que ya se ha quemado. Y cuando llegan los bomberos es importante que la brigada guíe a los bomberos, porque la brigada conoce dónde están las tomas de agua, dónde están las mangueras, dónde están las válvulas, dónde están los riesgos. Es decir, colaborar con los bomberos es muy importante desde el punto de vista de la actuación de la brigada. ¿Qué cantidad de gente tiene que tener una brigada? En general se toma una idea de que la fórmula es del 10%. Si yo tengo no sé, 300 personas, bueno, destino 30 a formar la brigada. Esto dijimos que tiene una cierta verdad y en realidad a veces no sirve, dependiendo del tamaño de la planta y del riesgo que tenga. Si yo tengo 30 personas y destino el 3%, me quedan 3, y 3 personas para formar una brigada probablemente no alcance. Entonces, lo que yo siempre tengo que tener en cuenta es qué cantidad de gente tengo, y sobre esa cantidad de gente, en función de los riesgos y del tamaño de la planta, formar una brigada por cada turno. Entonces, eso no necesariamente va a ser el 10%, puede ser el 30%. Y si la cantidad de gente es pequeña, o sea, yo tengo un depósito con 20 personas, lo formo a todo, formo el 100%. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía de origen de la Brigada contra Incendios. Es decir, tener los recursos necesarios para controlar el riesgo cuando haga falta. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que yo puedo formar a una brigada de día o el turno de día, pero a la noche también puede haber incendios. Por lo tanto, tengo que formar a los vigiladores o quien esté en el turno noche para efectuar el mismo trabajo, para efectuar la misma tarea. La formación tiene que ser lo más amplia posible. Una de las cosas que a veces se toman como error es contar en la brigada con personas que no se tienen. Si yo lo pongo al gerente general, supongamos, de la planta, formando la brigada, institucionalmente queda muy bonito, pero en la realidad sabemos que esa persona no va a estar en el momento del incendio, porque está con otros problemas, está tratando de solucionar otras cosas. Entonces, yo tengo que poner en la brigada a las personas que puedan abandonar su tarea habitual sin generar algún tipo de problema que después no se pueda solucionar. Entonces, contar en la brigada con personas que no se tienen es un riesgo importante, porque a la hora de la verdad, cuando se produce el siniestro, la realidad es que no todo lo que yo formé van a estar. En general hay que buscar gente que pueda dejar su puesto, que pueda entrenar con la brigada, que pueda capacitarse con la brigada, y que no sea tan importante desde el punto de vista de la institución o de la tarea, como para que no pueda dejar su trabajo. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
Otra de las cosas o de los errores que se cometen es adiestrar a los integrantes en condiciones diferentes a las esperadas. A ver, nosotros tenemos que hacer una capacitación donde los ejercicios de adiestramiento sean en todos los lugares de la planta y en todas las condiciones de la planta. Limitar los ejercicios de adiestramiento solamente a espacios abiertos o solamente a prácticas de extinción en bandejas de líquidos inflamables no es lo mejor de todo. Hay que tratar de hacer un abanico de capacitaciones que permita establecer distintos escenarios de riesgo, distintos tipos de siniestros, distintas posibilidades que se podrían dar dentro de la planta. Adentro de la planta, afuera de la planta, en un vehículo, sobre un vehículo, en un techo, es decir, todas las posibilidades hay que ir estudiándolas y hay que aplicarlas. También a veces se pide ayuda a los bomberos locales. Los bomberos vienen, traen su autobomba, escalera, equipamiento, que después es muy vistoso desde el punto de vista de la capacitación, pero después ese equipamiento lo tienen en los cuarteles, no está en la planta. Entonces es espectacular, es vistosa, es como muy circense la cosa, pero después no necesariamente va a ser una preparación que sirva, porque después cuando los de la brigada se enfrentan con el problema, ese equipamiento no está, o llega después de media hora cuando llegan los bomberos. También tenemos que siempre tener en cuenta que no hay que confundir brigadas incipientes con brigadas estructurales. La brigada incipiente lo que tiene que hacer es extinguir el pequeño incendio y controlarlo. Pequeño incendio es un tambor de aceite, un tacho de basura, un tablero eléctrico, una cosa pequeñita. Si yo necesito que la brigada esté preparada para extinguir un tanque de combustible de 40.000 metros cúbicos, tengo que hacer una brigada estructural. La capacitación es totalmente diferente. Arrancará como para una brigada incipiente y terminará como para una brigada profesional. Eso tengo que tenerlo en cuenta, porque no siempre necesito entrenar a los brigadistas como para considerar una brigada estructural, que necesita mucho más entrenamiento y mucho más equipamiento del que probablemente yo pueda tener en la planta. Una de las cosas que también hay que enseñarle es a llevar a cabo trabajos de salvamento. Es decir, a veces por desconocimiento la brigada tira agua y tira agua y tira agua, y es más lo que destruye en mercadería, mojando y arruinando, que lo que causó el incendio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en enseñarles a manejar con prudencia la cantidad de agua que se tira, el vapor de agua que se genera, los humos de los componentes corrosivos que puedan aparecer, las acciones mecánicas de destrucción que pueden establecerse, como romper una puerta cuando era más fácil abrirla. Es decir, nosotros tenemos que tener ese tipo de cuidado, inclusive la utilización de cubiertas de salvamento, que son simplemente telas especiales con las cuales se cubre una mercadería para que ésta no se moje, no se arruine o no se llene de humo. Una cosa importante que es hacer en la capacitación de los incendios es la prevención. O sea, la prevención es lo más importante. Nosotros tenemos que entrenar a la brigada en primera instancia para que detecte cualquier riesgo que pudiera haber y eventualmente, si tiene que funcionar como brigada de extinción, bueno, que funcione. Pero lo más importante es hacer prevención de incendios, no tanto la extinción. La extinción es importante, pero si yo puedo prevenirlo, mejor. Finalmente, un brigadista lesionado o muerto por exceso de celo, por exceso de actuación, no solo disminuye la capacidad operativa del grupo, sino que representa un grave problema adicional para la organización. Una persona lesionada, un brigadista lesionado, es la negación del objetivo de la brigada, que es salvar vidas y bienes. Yo tengo que enseñarles, por eso es muy importante, después lo vamos a ver, el tema de las condiciones psicofísicas de ese brigadista. Aquí vamos a ver a continuación cuáles son los roles de esa brigada contra incendio, desde el punto de vista de la definición, de los fundamentos, cuáles son las brigadas industriales, las brigadas privadas, la estructura de una brigada, las funciones del jefe de brigada y las funciones de los brigadistas, y la organización. Esto lo vamos a ver a continuación.